Buenos días a todos. ¿Ahora sí me escuchan? Gracias. Perdón ahí por la demora, pero aquí hay fallas técnicas. Por ahí te asigné un momento la sesión, Walter. Gracias. Sí, era para no sacarlos y volver a ingresar. Gracias a todos. Buenos días. Espero se encuentren muy bien y vamos a dar inicio. Vamos a Eh, ahí, por favor, te voy a grabar la sesión. Ahí, si te sale algún mensaje, Walter. Ah, gracias. Gracias, mi amor. Recording in progress. Gracias, Walter. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a validar las herramientas que ustedes investigaron y luego vamos a ver qué parámetros deberíamos de tener en cuenta al momento de poder, al momento de revisar o validar el rendimiento de un sistema operativo. Entonces, debemos de tener en cuenta el por qué se va a hacer, cuáles son las razones por las que se va a hacer, ya que no siempre el hecho de agregarle recursos va a solventar los problemas. Entonces, hay que hacer un análisis. Hay herramientas que nos pueden servir para hacer ese análisis, obtener datos, porque sí necesitamos datos cuantitativos para poder determinar cómo poder mejorar el sistema operativo que nosotros necesitamos analizar. Ya sus grupos ya están creados, no sé si todos quedaron bien. Ahí me cuentan, generé el grupo número 10. Ahí está, solo recuerdo que está Max, no sé si Max está conectado. Vamos a validar. Sí, general. Sí, de acuerdo. ¿Y lograste comunicarte con, pues, si no estoy mal, era... En eso estoy, general. Sí, Edwin Pineda, para subir la tarea? No sé si tuvieron problemas. ¿Sí la pudieron subir? Sí, ingeniero, sí se pudo. Sí, de acuerdo. Gracias. Solo permítame un segundito. Van a presentar y luego vamos a ver los parámetros. Solo vamos a hacer sorteado. Hay 10 grupos ahora, entonces vamos a sortear la presentación para que no sea siempre el número 1, el que fue asignado como número 1, ¿verdad? Ahorita les voy a decir.
Ahorita les comparto para que podamos validar quién va a ser el primer grupo. Y el 1. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer 3. Bueno, aquí el 1 entonces. El 9. El 10. El 6. Listo. Entonces ya tenemos a los grupos. Van a ser en el siguiente orden. El 1, que volvió a tocar casualmente. El 9, el 10, el 6, el 7. Y ahí les voy a ir indicando. Vamos a tomar un print screen y vamos a ver qué es cada grupo. Entonces, el grupo número 1, que es el de Walter. Entonces, les agradecería que compartan. Ahorita les voy a dar permisos. De una de esas herramientas, por lo menos presentar el funcionamiento de una de ellas. Vamos a validar. De acuerdo. Ingeniera, ¿podría recordarnos quién es el grupo 1? Sí, el grupo 1 es el grupo de Walter Roberto Acután. ¿A qué, ingeniera? Sí. De acuerdo, gracias. ¿Quién está como mi copy? Porfa, si pueden colocarle su nombre para la asistencia.
El grupo número 2 es el grupo de Shaley. Perdón, el grupo 9. El grupo 9 es el siguiente. Para que se vayan preparando. Ahorita les digo quiénes son. El grupo de Ronnie es el grupo 9. Y el último grupo es el grupo de Freddy y Abigail. O sea, el tercer grupo sería, ya les digo, el grupo 10, que sería el grupo de Max. Y luego seguiría el grupo 6, que sería, grupo 6 es el grupo de Josué Rodrigo. Listo, ya vemos la pantalla. Ok. Solo, bueno, me imagino que para hacerlo más rápido, solo mostramos una de de todos los funcionamientos, ¿no, ingeniero? ¿O cómo? Sí, así sería. Ustedes explican cuáles fueron las que investigaron y presentan una. Ah, ok. Sí, Sí, bueno, como podemos ver en pantalla, la que ya había ejecutado yo es esta de BMStat, pero lo voy a explicar desde cero. Entonces, BMStat nos dice que es una herramienta de monitoreo de procesos que fue desarrollada para brindar información a los administradores de los procesos de memoria, la paginación y la actividad que registra el CPU. También nos muestra el número de cambios de contexto que realiza el CPU cuando genera, perdón, cuando el cambio de contexto desde el primer arranque y luego se van añadiendo valores que se van perdiendo entre los cambios de contexto. Entonces, lo voy a ejecutar otra vez porque no sé si también se muestra la barra de zoom, pero no se ve bien. sí. Eh, por ejemplo, acá mi, eh, mi entorno de Ubuntu pues es un VPS, entonces no tiene muchas cosas corriendo. Entonces, para que se vea también un poquito más claro, la siguiente herramienta que investigamos es Top, que es Top. El Top nos sirve para monitorear la lista de procesos y tareas que se ejecutan dentro del ordenador, en este caso dentro del servidor en este momento, y acá los procesos se pueden clasificar el consumo de CPU y de memorias. También se puede clasificar por usuario y por tiempo de funcionamiento. Entonces, bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, pero... Sí, solo o- como comentario, las herramientas que vimos a través de la terminal, esas ya las habíamos visto en clase. Entonces, de lo que yo les había hablado la semana pasada era herramientas que no fueran a través de terminal, sino que fueran herramientas a través de una aplicación. O sea, cuáles son las herramientas a través, o sea, cuáles son las aplicaciones que hay y presentar el funcionamiento de una de esas herramientas, de esas aplicaciones. Estas sí ya las habíamos visto en clase, entonces eso era. No sé si alguien más del grupo de Walter Yo tiene soy de ese algo. grupo, ¿va? Ahorita no tengo a los integrantes por acá, pero no sé quién habló. eh, vamos a ver. No sé si fue Ángel. Ángel, tú hablaste, Sí, ingeniera. ¿sí? Eh, Fíjate que ahorita no tengo los integrantes. Walter no tiene los integrantes.
Ahorita lo voy a Pues ver rápido. nosotros tenemos a Walter, Juan Carlos, Raúl, yo, Fernán y Fernando José. Ah, no, yo no voy con ellos. Sí. De acuerdo. De los demás del grupo, no sé si... En general, nosotros realizamos esa investigación por lo de sus instrucciones, que decía investigar los comandos de herramientas. Ah, perdón, Entonces, perdón. por eso fue que se Ah, sí, sí, investigaron los sí. comandos. Ah, sí, esa era la primera, eran 2 puntos. Eran 2 puntos. Y sí, la primera tarea era indicar cuáles eran cada una de las columnas. O sea, por ejemplo, el PR, ¿qué significa? El NI, el PIRT, el REST, el CHR, cada una de esas columnas, ¿qué significaba? Sí, en general, solo que nosotros lo hacemos en este documento, a menos de que me esté equivocando en cuál estamos presentando. No, ese, ajá. Sí dice realizar la documentación de cada una de las columnas de los siguientes comandos. Entonces, te agradecería. Y luego dice realizar la investigación de las herramientas para el monitoreo y rendimiento de un sistema operativo. Entonces eran 2 puntos, ese y el anterior. Sí, yo creo que nos confundimos con esto. Como no dice ambiente gráfico o algo así. Ah, es que eso creo que se los hablé en clase, porque la parte de la terminal, eso lo vimos aquí y ya era de investigar cada una de las columnas, pero no sé si investigaron cada una de las columnas. Ahí les indicaba cada una de las columnas. Sí, por ejemplo, esto, ¿no? PR. Ajá. Cada una de ellas, ¿qué significa? ¿Para qué nos sirve? No en general, sino que cada una de las columnas. No sé si lo realizaron de esa forma. Ingeniero, nosotros solo realizamos el comando, cómo funcionaba, para qué funcionaba Ajá. y la investigación nada más. Es que como esos comandos fueron los que vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? Ya habían presentado cada uno, yo les presenté algunos y ustedes presentaron otros comandos y de ahí les comentaba que tenían que validar cada una de las columnas. Ese era el punto 1. Punto 2, como ya habíamos visto la terminal, entonces buscar aplicaciones de rendimiento, del monitoreo del rendimiento del sistema. Sí, mira. Entonces creo que sí fue error nuestro. Y bueno, No, solo no. para no dejar a los compañeros ahí, si quieren, explico las columnas, pero pues sí, creo que nos confundimos un poco. De En acuerdo. este caso, el comando stop. Acá en el PID es el P de process y ID, es el ID del proceso. Se supone que es un número único que identifica un proceso. Bueno, no se supone, es. Luego user, acá nos muestra el usuario al que está asignado el proceso. Luego el PR es la prioridad de la programación de Priority Run, creo que es en inglés, del proceso desde la perspectiva del núcleo. Entonces acá nos dice la prioridad que tiene. Y el NI sería como que, uy, recuerda. El NI es como que el valor ideal que debería tener esto. Se me puede corregir también porque como tampoco lo teníamos en nuestra investigación. Luego está el BRIT o BIRT. El BRIT es la cantidad total de memoria consumida por este proceso. Luego está el RES. El RES es la memoria consumida por el proceso ya en RAM. Y
acá nos pasamos a esta columna que también está relacionada con estas dos, que es de la RAM. El porcentaje MEM es el valor del porcentaje de la RAM total disponible. Y luego el SHR es la cantidad de memoria compartida con otros procesos. Estas BRT, REST, SHR y porcentaje MEM están relacionados con la memoria RAM. Luego el "-s" es el estado del proceso, que con una sola letra. El tiempo, bueno, el tiempo plus, o el tiempo más, es el tiempo total de CPU que se ha utilizado, o que este proceso ha utilizado desde que inició. Creo que muestra, bueno, minutos, horas, minutos y segundos. Y luego el comando es, pues muestra el nombre del proceso, el system, CPU, MD, etcétera. No, creo que eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Solo como algo extra, ingeniera, eso se puede ver bien sencillo. Está ahí en la documentación de esa cosa, la verdad. No está tan complicado. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, ya vemos tu Para eso la pantalla. tarea solo era, por ejemplo, esto lo voy a quitar. Lo voy a borrar. Y entonces solo era el comando man para obtener la ayuda y luego top, que es el Exacto, comando. Y exactamente. en la parte de aquí abajo viene qué es lo que significa todas las columnas. Y de hecho, pues que el compañero que acaba de exponer no hay ningún problema, ¿no? Como por ejemplo, él decía que era lo del PID. Aquí lo tenemos, ¿ve? Es el punto número 19. Dice que es el ID del proceso. Y aquí está toda la descripción. Ya. Luego estaba hablando también de, por ejemplo, el porcentaje MEM. O MEM porcentajes está hasta acá donde está la M. Ya, o por ejemplo, la columna user dice que es el nombre de usuario. Es lo que muestra. El nombre de usuario. Eso estaba acá. No recuerdo muy bien dónde estaba, pero por ejemplo, el del CPU, el porcentaje del CPU era la columna que mostraba qué tanto del CPU se estaba usando. Y aquí pueden ir buscando todas las columnas, aunque ahorita no encuentro la de la memoria. Pero ahí pueden buscar las columnas que están todas. Ya. Está lo de la memoria compartida. Ahí dicen que lo está midiendo. Ya está en kilobytes, dice. También la del swap. Ya. Y así pueden ir buscando todas las columnas que necesiten ver con ese comando nada más. Solo ingeniero. Sí, muchas gracias, Raúl. Sí, eso era ir a validar con el comando man, que es el de ayuda, ir a verificar cada una de las columnas de los comandos que les había comentado. Gracias. Ahora vamos a validar el grupo 9, que es el grupo de Ronnie Cali. No sé si el grupo de Ronnie se encuentra presente. Al parecer del grupo de Ronnie no se encuentra. Vamos a validar el siguiente. El grupo número 10, el grupo de Max. Max, ¿Qué tal, ingeniera? buenos días. Buenos días. ¿Podrían compartir las herramientas que ustedes investigaron?
En eso estamos con el grupo, ingeniera. No sé si nos da un minutito, solo confirmamos. De acuerdo, gracias. Vamos a ver en lo que está el grupo de Max. El grupo de Josué. No sé si están listos. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Jonathan. Sí, no sé qué parte es la que gusta que... La herramienta gráfica de la herramienta, ¿cuál investigaron para que nos puedan mostrar cómo funciona? Realmente ya tenemos un poquito de miedo, pero no sabemos si lo hicimos bien. ¿Por qué? Ajá. Bueno, nosotros en la investigación hicimos casi lo mismo que los compañeros, solo que sí, permítame. Ya. Solo que sí pusimos columna por columna, Sí, eso sí está bien. herramientas, Ajá. herramientas para el monitoreo y rendimiento del sistema operativo. Ajá, sí. Nosotros encontramos esta, que es Open Hardware Monitor. Ajá. Controla y supervisa los sensores de temperatura, velocidad del ventilador, voltajes de carga y velocidades del reloj de los núcleos del procesador de un ordenador. Nosotros le vamos poniendo imágenes. Esta creo que no nos la subió el PDF, no nos funcionó. Ya, Tenemos también... ¿Qué manda? Sí, tal vez yo no les expliqué bien. Sí, era instalarla. ¿Verdad? Instalar Y una de ellas, sí. nosotros solo lo investigamos y colocamos las imágenes como este de HW Info. Igual pusimos para qué funciona, para qué sirve. Y la imagen de cómo funciona, pero no lo instalamos. Ya. Ajá. Sí, fíjense que era, bueno, tal vez yo no me expliqué bien, era investigar las herramientas e instalar una, así como, digamos, hemos visto el funcionamiento de acuerdo a los comandos, entonces era instalar una y presentar el funcionamiento. Y yo creo que en el anuncio ahí les coloqué presentar el funcionamiento de la herramienta. Nosotros esperábamos presentar, igual como le digo con los compañeros, presentar como estos comandos. No, Pero eso, ajá, no no, la herramienta en sí, como instalar el sistema. sí, lo que sucede es de que esos comandos ya conocemos la habíamos visto en clase. terminal. Ajá, la terminal y ya habíamos entrado y ver cómo se ejecuta. Exacto. Entonces, sí, de acuerdo. Entonces, ¿saben qué? Vamos a, no sé si algún otro grupo lo hizo diferente. Buenos días, ingeniera. Buenos Pues días. nosotros somos el grupo número 2 y también investigamos las líneas de comando y también se hizo una pequeña investigación sobre una herramienta de monitoreo, pero al igual que el compañero anterior, no instalamos ninguna herramienta. Solo fue pura investigación. Ya, gracias, Jorge. Sí, de acuerdo, Rui. De acuerdo, sí, yo creo que las instrucciones mías no fueron claras, ¿verdad? Pues tenía que colocar, investigar las herramientas e instalar una y presentar el funcionamiento. Creo que ahí la que fallé fui yo. No les coloqué de forma clara las instrucciones. Entonces vamos a realizar lo siguiente.
voy a activar de nuevo la tarea y le voy a aumentar los intentos para que ustedes lo realicen y tengamos la presentación la próxima semana. Muy bien, ingeniero, gracias. ¿Sí? Y voy a corregir las instrucciones para que ustedes puedan, para que quede ahí, ¿verdad? Disculpas ahí por mi redacción, creo que solo lo hablé en clase, pero ya no se los puse ahí en la tarea. ¿Sí, Carlos? Ingeniera, buenos días. Nosotros sí logramos instalar algunas herramientas. Tal vez vamos a pasar y usted nos indica si está bien lo que hicimos o igual para la otra semana. De acuerdo, veamos qué fue lo que ustedes instalaron y yo les comento. Perfecto. Gracias. Vamos aquí, está proyectando. Ok. Gracias, Jonathan. Me indican si ya pueden ver como la pantalla. Ahí está. Ya está, ingeniero. Sí, Nosotros en cómo se llama, en el servicio, en la distribución de Linux Mint instalamos NetData, que era como una aplicación para ver los recursos del sistema operativo, solo que esa herramienta se veía desde el navegador al activar el portal 19.999. El sistema nos desplegaba como la información del CPU. Ahorita mi CPU está al máximo porque estoy como en una máquina virtual. Tengo Zoom abierto y tengo todavía el explorador Google Chrome, entonces por eso es que la máquina está al tope. Igual la pequeña como máquina virtual no tiene tantos recursos, creo que tiene como 1,5 GB de RAM aproximadamente. Entonces, como en la cuestión gráfica, nos va desplegando el porcentaje de uso del CPU. Así también lo maneja como por estas estadísticas. Después, como viene todo lo relacionado al disco, el porcentaje de disco usado, la memoria y cada uno de estos como, ¿cómo se llama? Del rendimiento y va como si ustedes ven en la parte de abajo, va como a tiempo real, va como cada 30 segundos, va actualizando y dando información de cómo va el porcentaje de el uso de la memoria RAM también, usado, libre, en caché y en el área de buffers, como va distribuido. Solo dame un minutito. Carlos, sí, de hecho, así es. Ustedes la instalan y lo que tienen que realizar es el análisis de qué es lo que está presentando, qué es lo que se muestra y hacer el análisis de la herramienta. Entonces, eso les agradecería que lo realicen para la próxima semana, analicen cada una de las estadísticas que está mostrando. Entonces, eso sería lo que presentaría. Va perfecto, ingeniero. Pero ya con esto, por así decirlo, sí vamos como en buen camino, ¿verdad? Sí, así sería. Va perfecto. Sí, porque esto fue en el área de Linux, pero también instalamos otras herramientas de Windows también. Ya, de acuerdo. Sí, enfóquense en un par de herramientas nada más y con que ustedes expliquen bien el funcionamiento, para qué sirve cada porcentaje, qué es lo que se pretende con esas estadísticas, ¿sí?
Eso sería la actividad que van a realizar. Va perfecto, ingeniero. Esta tarea, me imagino que la mayoría realizó la descripción de las columnas, de los comandos que les había solicitado. La vamos a dividir en dos. Le voy a reducir el porcentaje de punteo y vamos a dejar dos tareas. Vamos a sacar el punto 1, que serían los comandos, y la documentación de los comandos, y el punto 2 lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Les parece? Perfecto, ingeniera. Sí, Sí, perdonen ahí mi mala redacción, pero hoy sí fallé. Entonces, lo vamos a hacer así. Muchas gracias. Entonces, ahorita les voy a presentar. Vamos a ver el por qué necesitamos de esas estadísticas y valernos de herramientas, porque algunas veces los comandos que hemos visto, más que todo son para los administradores. Entonces, los administradores del sistema necesitan validar, de tener esas herramientas que se pueda obtener datos cuantitativos, ¿verdad? Datos, estas son las aplicaciones que se están ejecutando, este es el porcentaje de recursos que están siendo consumidos. Entonces, la idea es tener ese análisis para poder determinar si se necesita este es el recurso que más está siendo utilizado. Entonces, esa es la idea de la instalación de las herramientas, ir a ver qué información nosotros podemos generar de esa herramienta que le va a servir al administrador. Hacia eso está enfocado la investigación de la herramienta. Ahorita les voy a compartir. Un segundito, te les comparto. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ingeniera. Sí, gracias. Entonces, ahí les voy a validar. Quería ver qué me habían escrito en el chat. Entonces, vamos a ver cuáles serían los parámetros. Sí, David, hasta la próxima semana, si algunos ya lo tenían, perdón, ahí me escribiste directo. Sí, todos la próxima semana. Gracias. Está bien, ingeniero. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver sobre la monitorización y rendimiento del sistema, qué es lo que nosotros estaríamos evaluando, algunas métricas del sistema operativo y sobre todo qué parámetros de rendimiento nosotros podemos definir para validar que el sistema operativo está funcionando de acuerdo a lo que se espera. Entonces, ¿en qué momento tenemos que decidir migrar
ya a una nueva versión, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a validar, entre otros puntos. Entonces, aquí en la evaluación y rendimiento de un sistema operativo, hay muchas razones por las cuales nosotros necesitamos evaluar el desempeño o el rendimiento de nuestro sistema operativo. Una de esas razones podría ser cuando se requiere de una nueva máquina para una nueva tarea y que es necesario determinar pues cuál va a ser el sistema operativo más adecuado. Entonces, nosotros podríamos evaluar el desempeño de acuerdo a, es una nueva máquina, son nuevas aplicaciones las que va a tener. Entonces, podemos ya vamos a ver cuáles son las técnicas que hay para evaluar el rendimiento del sistema operativo, pero dependiendo de las aplicaciones que nosotros vayamos a implementar en esa nueva máquina o en ese nuevo servidor, así es como vamos a poder determinar qué características ofrecen los sistemas operativos que nosotros tenemos, que nos ofrecen y que tenemos a la mano. Entonces, tenemos que ver cuáles son sus características y también pues podemos hacer un prototipo para evaluar cómo se comportan cada uno de esos sistemas operativos. Otro es cuando, por ejemplo, existe un nuevo sistema operativo que nos va a presentar mejores expectativas, ¿verdad? Entonces podemos nosotros elegir, hay un nuevo sistema operativo, nos ofrecen mejores, podemos hacer otras instalaciones de nuevas herramientas, entonces pues ahí podemos elegir, ¿verdad? También cuando se desea planificar, por ejemplo, la capacidad del sistema operativo actual para determinadas tareas, cómo se va a comportar el sistema operativo con las tareas que se están realizando, cómo se pueden hacer estadísticas, se pueden hacer encuestas a nivel, qué es lo que esperan los usuarios finales esperan pues que sus tareas sean realizadas en el menor tiempo posible. Pero entonces esa podría ser otra de las razones por las cuales nosotros podemos validar el rendimiento y desempeño de un sistema operativo. Otra de las razones, sí, otra de las razones es porque se quiera ajustar, se quiera validar o afinar el sistema operativo que nosotros tenemos actualmente. ¿Qué pasa si nosotros vamos a tener nuevas aplicaciones? Esas aplicaciones, ¿qué recursos son los que utilizan más, verdad? Esas podrían ser algunas de las razones por las cuales pues nosotros queremos validar el rendimiento de un sistema operativo. No sé si alguien quiera compartir alguna otra razón por la cual se pueda hacer ese análisis del sistema operativo. Alguien que quiera comentar o que haya tenido la oportunidad de ver o la necesidad de evaluar qué sistema operativo es el que se cuenta y hacia dónde se quiere migrar. ¿Alguien que quiera compartir? Si se dan cuenta, el objetivo de validar el rendimiento de un sistema operativo es porque dentro de una organización, si hay miles de usuarios que tenemos que están utilizando nuestra red, por ejemplo, entonces, ¿cómo es que se comporta nuestro sistema operativo?
¿Alguien que quiera compartir? ¿O cuáles fueron las razones por las cuales ustedes tienen el sistema operativo que tienen actualmente en sus máquinas? ¿Ninguno? ¿Nadie? Buen día. Sí, buen día, David. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. Bueno, en lo personal, yo, digamos, hice un análisis para instalar Ubuntu. Yo actualmente estoy utilizando Ubuntu. Digamos que, ¿cómo fue que determiné instalar ese sistema operativo? Pues ya con lo que usted mencionó, de ver cuánto recurso estaba necesitando el sistema, digamos. Llegué a tomar la decisión de utilizar Ubuntu porque pues ya es una computadora de tecnología obsoleta, le podría decir, para un sistema ya más robusto o pesado como lo son Windows. Los sistemas operativos de Microsoft de por sí consumen demasiados recursos. Entonces el equipo con Windows 10 realmente no funcionaba. Le estoy hablando de un equipo que tiene un procesador Core i3, pero solo es de 4 núcleos. Entonces, por lo mismo, pues no, no funciona de la mejor manera. En cambio, ya con la distribución de Ubuntu, estoy utilizando la 20.04, pues realmente el sistema operativo es muy estable. De hecho, con la herramienta que usted solicitó que instaláramos, me di cuenta de como que a más, me di cuenta de mejor manera o de una manera más detallada de los recursos que tiene mi computadora y de cómo es que se van consumiendo dependiendo de las aplicaciones que esté ejecutando en simultáneo. Pero esa fue la razón del por qué yo tengo instalado Ubuntu en un equipo que, digamos que para alguien más, pues ya sería obsoleto o incluso lo pudieran tirar. Es una compu que tiene disco duro mecánico todavía, solo posee 8 de RAM y como le digo es un procesador Core i3 pero solo con 4 núcleos. Eso, ingeniero. Gracias, David. Muy buena tu aportación, que es justo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? David no quiere desechar esa computadora, entonces él quiere pues seguir utilizando ese recurso, entonces hay que ver la forma. Ahí lo que indicaba David en cuanto a, por ejemplo, Windows, ocupa Windows ocupa más recursos, pero no solo lo tenemos que hablar, sino que nosotros tenemos que mostrar, sacar estadísticas a través de herramientas, qué recursos son los que me están ocupando. Ya vamos a ver, ahí lo que mencionaba también, solo tiene 8 gigas de RAM. Entonces, con 8 gigas de RAM, considero que aún así nosotros podríamos pues instalar las herramientas de alguna forma que nosotros podemos ir utilizando, ¿verdad? O sea, no por el hecho de tener una máquina muy antigua no nos va a funcionar. Muchas de las veces sí nos va a funcionar, solo que tenemos que determinar cuáles son esas aplicaciones que nosotros vamos a poder seguir utilizando y que para eso nos va a servir la máquina que tenemos. ¿Alguien más que quiera compartir? Ingeniera, no sé si me Sí, escucha. sí, se te escucha. Al menos yo utilizo sistemas operativos modificados Ajá. para mejorar el rendimiento de mi computadora. Elimino todo lo que es la parte gráfica porque no lo utilizo para jugar o cualquier otra cosa, sino que solo para lo que es el trabajo y el estudio, ¿no? Entonces, al eliminar todos los procesos basura que tiene el sistema operativo en sí, digamos, que no voy a utilizar, me enfoco más en el rendimiento. He utilizado algunas aplicaciones, eh, pero para Windows, en lo que es para ver los recursos y lo más es el administrador de tareas para ver
qué procesos están consumiendo mis recursos y simplemente los elimino. Porque la otra es el riesgo, porque como está modificado, pues es muy vulnerable, pero siempre estoy con los antivirus ahí realizando análisis, al igual que en algunos lugares donde entra uno a veces es muy peligroso, pues entonces eso Ajá. sería un riesgo al utilizar un sistema operativo modificado que reduce el consumo y se enfoca en rendimiento. Solo Gracias. ingeniero. Sí, gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenos días, ingeniera. No sé si me logra escuchar. Sí, José Alberto. Sí, en mi caso yo utilizo Ubuntu en la versión 20.04. En mi caso, pues decidí yo instalar este sistema eh, debido al trabajo, ¿verdad? Que en su momento, pues recuerdo que eh, empecé a trabajar con la compu, pues tenía 8 RAM si no estoy mal. Y solo para levantar el ambiente local de desarrollo en el trabajo sí se requería por lo menos 16 de RAM. Ya estando con Windows, ¿verdad? Como un compañero mencionó anteriormente, eh, Windows jala lo que son muchos recursos. Entonces, lo que era Linux en mi caso, pues no era así. Entonces, primero, pues como no tenía en eso entonces, no tenía muchos recursos, entonces sí me tuve que pasar a Linux, según yo, pues por un tiempo. Pero después me fue agradando bastante, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, pues no tengo los programas, pero ahí emulé Windows con un VirtualBox que a veces me sirve ahí para la universidad o para el trabajo, incluso también lo he utilizado, ya que hemos utilizado Enterprise eh, arquitectura, si no estoy mal, para poder ver el área de desarrollo desde Windows. Entonces, debido a eso, pues entonces tuve que pasarme a Linux, ¿verdad? Ya hace como un año más o menos. Gracias, José Alberto. ¿Alguien más? O sea, podemos encontrar muchas razones por las cuales, pero todo va enfocado a los recursos. Nuestros recursos son limitados, entonces tenemos que, si nosotros queremos seguir utilizando ese recurso que es limitado, tenemos que ver qué sistemas operativos son los que se van a adecuar a los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, y eso pasa dentro de las organizaciones. Si nosotros queremos seguir utilizando hardware que ya para algunos puede ser obsoleto, y si nosotros queremos seguir utilizándolo, pues vemos la forma y tenemos que evaluar, ver cuáles son esos parámetros que nosotros necesitamos, cuáles son los recursos que tenemos y así cuáles son las aplicaciones que nosotros vamos a instalar. Esa sería una de las razones, ¿verdad? No sé si estamos claros el por qué es importante la evaluación y el rendimiento de los sistemas operativos. Sí, ingeniera. Gracias. Entonces, esas son algunas de las razones. Ya tuvimos ahí lo que compartieron sus compañeros y vamos a continuar. Ahora tenemos acá que la necesidad de medir el rendimiento, ¿sí? La necesidad de medir el rendimiento de la computadora en términos del afinamiento, ¿sí? Del sistema operativo, pues es para poder determinar que está funcionando de una forma óptima. Ese es uno de los fines o la necesidad de la cual nosotros necesitamos utilizar herramientas que nos indiquen si el sistema operativo está funcionando de manera óptima. ¿Para qué? Pues para poder aprovechar al máximo los recursos disponibles que nosotros tenemos de nuestra computadora. Entonces, esa es la necesidad por la cual surge
de medir el rendimiento pues de nuestra máquina. Necesitamos ver el rendimiento de nuestra máquina porque la máquina y el sistema operativo pues van de la mano. ¿Qué recursos son los que tengo? ¿Qué sistema operativo es el que nosotros debemos elegir o el que ya tenemos y si está funcionando de manera óptima? ¿Cómo debemos de hacer esas mediciones? Ahí ustedes, por ejemplo, Carlos, que presentó, ahí tenía estadísticas, ¿sí? Esas estadísticas, ahí mostraba porcentajes. Entonces, debemos de determinar por medio de datos, ¿sí? Esos datos que se presentan, debemos de hacer ese análisis, qué porcentaje, cuáles son mis recursos, qué porcentajes son los que me están reflejando las herramientas con las cuales yo estoy realizando ese análisis. Entonces necesito de datos, ¿sí? Esos datos o esas estadísticas son las que me van a servir para medir el rendimiento y comportamiento de mis aplicaciones. Entonces era lo que les decía sobre, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, creamos variables solo por crearlas, ¿qué recurso estaríamos consumiendo cuando hacemos esto? ¿Qué recurso es el que se consume cuando nosotros creamos variables que tal vez ya ni vamos a utilizar? ¿Quién escribió? La RAM, dice Raúl, sí, exacto, la memoria. Imagínense que pensemos siempre en que nuestras aplicaciones no la va a estar utilizando un solo usuario o 500 usuarios, sino tenemos que pensar que nuestras aplicaciones son utilizadas por miles de usuarios. Entonces, y nuestros recursos siguen siendo limitados. Hacia eso es que necesito que ustedes se enfoquen para cuando presenten las herramientas, ustedes nos puedan indicar esas mediciones, qué datos, cuál es la arquitectura de mi máquina que tengo actualmente y qué datos son los que me están reflejando de acuerdo al rendimiento que se está mostrando y cuál sería el óptimo, ¿verdad? Entonces, para eso nos va a servir tener esos datos, esas mediciones, o sea, esas estadísticas, ¿verdad? Para poder medir el comportamiento de nuestras aplicaciones. También poder determinar cuáles son los cambios necesarios, o sea, de acuerdo a esas estadísticas, pues yo puedo ver cuáles son los cambios que yo necesito hacer, pues para tener un mejor rendimiento con los mismos recursos o qué recursos son los que son indispensables ampliar para mejorar el rendimiento general del sistema operativo. Entonces, si se dan cuenta, no es que, bueno, si ustedes utilizan para juegos, o sea, en lo personal, entonces, ¿cuánto es el recurso con el que cuento? Y de qué forma yo puedo, pues, tener mi juego, si fuera un juego, mi juego, pues, cómo voy a obtener un mejor rendimiento, dónde va a funcionar de una mejor forma, por darles un ejemplo. Entonces, no es solo decidir, porque tengo dinero, porque tengo el recurso, me voy a comprar más memoria. No, ¿para qué me va a servir? Debo de pensar para qué me va a servir. En dónde sí es indispensable ampliar un recurso, cuándo sí es necesario. Y me lo va a dar pues el comportamiento de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones son las que voy a tener instaladas en una máquina? Imagínense que tenga una máquina de 16 gigas y que solo le tenga instalada la herramienta de ofimática. ¿Qué estaría haciendo ahí teniendo una aplicación solo de ofimática con una máquina de 16 gigas, por ejemplo, de RAM? ¿Qué estamos haciendo con esa
con máquinas de ese tipo de recursos. ¿Qué estaríamos haciendo? Ingeniera, sería solo desperdiciar recursos porque para ofimática, pues creo que solo con 4 de RAM no es suficiente, ¿verdad? Pero ya 16 ya sería desperdicio de recursos. Exactamente, entonces, sí hubo. Ingeniera, bueno, yo creo que para ofimática sí hay que analizarlo bastante bien. Ajá. Porque, por ejemplo, yo he visto que mi mamá tiene una computadora, tiene buena gráfica, tiene más de 16 de RAM, y con un solo Excel que tiene abierto, la computadora se traba por la cantidad de datos que tiene. Entonces, pues también habría que, o sea, es ofimática, pero hay que ver también que la cantidad de datos que se desean procesar, ¿no? Ah, sí, es que de todo depende para qué se va a utilizar, ¿verdad? Sí, gracias, Hugo. ¿Alguien más? Por ahí vi que había abierto su micrófono. ¿Y quién era el otro compañero? Sí, habría que validar, en el caso, habría que validar qué tanta información está, sí, solo es Excel, pero habría que validar si no está realizando, por ejemplo, utilizando una base de datos, interactuando con alguna base de datos o interactuando, habría que validar para qué lo está usando y que si esa herramienta, qué recurso es el que más se consume. Entonces habría que hacer un análisis. Ahí, Hugo, sería bueno pues instalarle una herramienta para obtener realmente qué recurso es el que más se está consumiendo. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Sí, Hugo? Es decir, que yo lo he intentado porque siempre me preguntan, ¿no? Pero como es computadora de la empresa, pues casi no dejan instalar nada. Ah, cierto. Entonces, pero sí he visto ese problema de que solo con Excel se queda trabada, le llega a tope el CPU y la RAM. Pero la verdad, al Pero fin, no he podido saber cómo es. Como tampoco se puede tocar mucho, ¿verdad? sí, cierto. Sí, donde no tenemos acceso a realizarlo, si es en cuestiones de máquinas de empresa, sí, ahí sí no podemos instalar nada más que dentro de la empresa misma tienen que validar y ahí deberían de ver qué recursos son los que se tienen, porque es probable que tenga instaladas otras, alguna herramienta que se esté consumiendo la memoria, ¿va? Entonces habría que validar esa parte. ¿Alguien más? Entonces, si vemos qué recursos son los que contamos y las mediciones que nosotros de esas estadísticas podemos obtener y cómo vamos a mejorar. Entonces, y a determinar, pues, en algún momento si necesitamos aumentarle los recursos que tenemos a nuestra computadora. Entonces, hardware y sistema operativo van de la mano, porque son los recursos con los que se cuentan que vamos a continuar operando y vamos a poder determinar el comportamiento de las aplicaciones. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo he visto ese problema que dice el compañero, pero porque la computadora se conecta a través de forma remota a un servidor. Ajá. Y aunque la computadora sea de buenos recursos, pues lo que ya no da para más es donde están conectados, ¿verdad? A través de forma remota. Y ahí se queda en espera. Ya. Entonces, eso puede ser un problema también. Sí, Entonces habría no que es de forma validar. local, sino que es el Ajá. servicio. Sí, gracias. Sí, ahí habría que validar las, el tráfico de los paquetes que se están enviando, ¿verdad?
habría que validar también lo de la VPN o de la forma como se está conectando hacia la empresa. Habría que validar qué es lo que se está consumiendo, ¿verdad? Habría que colocar no solo en cuanto a los recursos de la máquina local, sino el viaje de paquetes a través del tráfico de la red, ¿verdad? Entonces ahí habría que hacer dos, tanto de los recursos de la máquina para evaluar qué es lo que se está consumiendo y el tráfico de la red, ¿verdad? Que es lo que lo está haciendo pues mucho más lento. Ahí ya vamos combinando las herramientas que podemos utilizar para evaluar no solo nuestro hardware, sino lo que vamos a ver próximamente, la parte de las herramientas de red. Para poder determinar los valores de los parámetros que afectan de manera drástica, se puede decir, el rendimiento del sistema operativo, pues se puede utilizar varios métodos, entre los cuales pues tenemos de software, que son las herramientas que vamos a validar con ustedes, y también de hardware, que se podría utilizar algún equipo especial para poder obtener el uso de comandos que nosotros ya utilizamos, que sería algunos de los comandos que ya vimos con ustedes. Esa sería una. Dos, las herramientas, que es lo que van a instalar una de esas herramientas y hacer el análisis de los datos que nos están mostrando. Y tres, pues utilizar algún hardware especial para medir los parámetros que ya vamos a ver cuáles son esos parámetros para poder determinar si nuestro sistema operativo está ejecutándose de una buena forma. Aquí un método de evaluación apropiado y que proporciona la información sobre qué áreas de la máquina pues necesitan ser revisadas para determinar el rendimiento con base a estadísticas, ¿verdad? Estadísticas y niveles de valores aceptables para determinados parámetros del sistema operativo. Entonces, el método de evaluación es instalar, por ejemplo, esa herramienta de la cual yo voy a obtener esas estadísticas y validar cuáles son mis valores aceptables para poder determinar los parámetros del sistema operativo. Entonces, vamos desde las estadísticas. Kant es un autor que describe que un sistema puede ser evaluado en términos de qué también cumple con los objetivos y necesidades esperados por los usuarios. ¿Con qué? Con referencia al desempeño, al rendimiento, ¿verdad? Y para poder medir eso, dice que se deben de tomar en cuenta cómo responde el sistema a las necesidades de las aplicaciones, si satisface eficientemente los requerimientos de todos los usuarios. Describe también que toda medida de rendimiento debe de tratar con tres objetivos básicos. ¿Cuáles son los tres objetivos básicos que indica Kant? ¿Qué tan rápida puede ser una tarea y que una tarea pues pueda ser cumplida? ¿Qué tan rápida y que pueda ser cumplida una tarea? ¿Qué también puede trabajar el sistema con fallas y situaciones en las cuales pues no sean las ideales? Bueno, entonces tenemos que colocar nuestro sistema operativo y podemos hacer aquí podemos hacer cargas de estrés para poder validar en qué momento el sistema, cómo puede trabajar el sistema con fallas. ¿Qué tan eficientemente utiliza los recursos el sistema operativo? O sea, podemos ir, ya vamos a ver dentro de las técnicas que nosotros podemos ir comparando los sistemas operativos que tenemos, que nos ofrecen los fabricantes y que podemos ver
cómo utiliza los recursos. Entonces, ahí ya podemos tener un parámetro de que también utiliza los recursos el sistema operativo. Entonces, si podemos hacer esas comparaciones obtenidos de estadísticas, no cualitativos, sino cuantitativos, porque los podemos tener esas estadísticas. Entonces, ¿qué tan eficientemente utiliza los recursos el sistema operativo? Entonces, estas serían las preguntas básicas o los objetivos básicos que dice Kant que podría tener un sistema operativo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Sí está claro? ¿Cuál es el objetivo del rendimiento del análisis del rendimiento del sistema operativo? ¿Alguien que quiera indicar? ¿Sí está claro el por qué nosotros debemos de hacer esos análisis? Entonces, estas son las preguntas básicas que debemos de realizarnos al momento de validar un sistema operativo y del cual nosotros podemos ir obteniendo los parámetros. La necesidad de medir la carga del sistema operativo es para poder determinar el grado en el que se está aprovechando los recursos del sistema, como por ejemplo la memoria, el uso del procesador, el uso del disco. Entonces yo puedo validar qué herramientas son las que me ofrecen estos servicios. ¿Cómo puedo yo, si lo que quiero medir es si la memoria con las aplicaciones que tenemos instaladas, si la memoria, cómo se está comportando, cuánto está siendo usada, cuánto queda libre con la carga de trabajo que tiene? Entonces yo puedo enfocarme a una herramienta que me indique, por ejemplo, a la memoria, al uso del procesador, al uso del disco. Si lo que quiero ver es cuánta información tengo del disco, cuánto tengo, cómo tengo distribuida la capacidad del disco, entonces para que continúen desarrollándose las aplicaciones pues de una buena forma. ¿Para qué? Para determinar el funcionamiento general, la disponibilidad, la funcionalidad al cual nosotros poder realizar las mediciones de carga del sistema y poder determinar si se está realizando el funcionamiento pues con el correcto, si es correcto lo que se está realizando o si hay que mejorar algo. Entonces, para eso nos va a servir la necesidad de medir la carga del sistema operativo. ¿Qué factores son los que impiden un buen funcionamiento del sistema operativo? Tenemos, por ejemplo, los cuellos de botella, o sea, qué procesos son los que se están tardando más, como lo decía ahí Hugo. Es un Excel, pero es un Excel que accede a muchos datos, pero tenemos que ver en dónde se encuentran esos datos, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar cuál es el cuello de botella. Y si, por ejemplo, al momento, si el Excel está usando un macro, por ejemplo, y está utilizando una base de datos, si ese macro está realizándose de una buena forma o cuál es el cuello de botella. Ahí se tendría que hacer ese análisis. ¿Cuál es el cuello de botella? La frecuencia de solicitud y el uso de un recurso determinado no disponible, o sea, qué tan frecuente tenemos una solicitud y de un recurso determinado que no esté disponible, la disponibilidad y tiempo no utilizado por determinados recursos, o sea,
cuántos recursos están quedando sin ser utilizados. Entonces, aquí podemos determinar estos factores que impiden que un funcionamiento no sea el adecuado. No sé si alguien quiera agregar algo más, algún otro factor que pueda determinar que impida el funcionamiento adecuado del sistema operativo. ¿Alguien más que quiera compartir? Ajá. Gracias, Walter. Entonces ahí podemos agregar el ambiente, ¿verdad? El ambiente en el cual pues está, cómo es el ambiente en el cual se está teniendo el recurso, cómo está trabajando. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro factor? ¿Nadie? De acuerdo. ¿Cuáles son los componentes que afectan el rendimiento del sistema operativo? Aquí tengo algunos componentes. Si ustedes encuentran algún otro componente que debamos de agregar, la memoria física, o sea, la memoria RAM, es la que tiene un espacio limitado. El medio de almacenamiento, o sea, también ya sean los discos sólidos, ¿verdad? Los discos duros si todavía se utilizan, el procesador como tal, cómo se está comportando el procesador, acceso a dispositivos de red, o sea, cómo es ese acceso a los dispositivos de red, identificar los parámetros y valores que no están de acuerdo con los niveles aceptables. O sea, si ya se está quedando, por ejemplo, la memoria con las aplicaciones que tenemos, ya vemos con estadísticas que la memoria llega, en qué momento llega a su tope, ir monitoreando si siempre se mantiene al mismo con el mismo nivel de carga. Entonces podemos validar que sí, ya necesitamos pues aumentar la memoria. Entonces estos son algunos de los principales componentes que nosotros tenemos que validar y hacia los cuales nos tenemos que enfocar. Entonces, por ejemplo, sus herramientas, las herramientas que ustedes van a investigar, pueden enfocarse ya sea a herramientas que sean específicas para la memoria, o sea, para ir a evaluar la memoria, herramientas para medios de almacenamiento o si hay alguna herramienta que integre todos estos componentes y que se puedan generar estadísticas, que se puedan exportar y que se pueda hacer un análisis sobre esas estadísticas. ¿Alguien que identifique algún otro componente? ¿Algún otro recurso que debamos medir? ¿Ninguno? ¿Y Jonathan? No, ingeniero, creo que no. Gracias, Jonathan. De acuerdo. Los parámetros y magnitudes en los cuales se puede basar la percepción de los usuarios con respecto al rendimiento, pues están los siguientes. O sea, los usuarios al final son los usuarios que nos pueden, en la mayoría de las organizaciones, a pesar de que hay algún administrador,
que se pueda estar enfocando al monitoreo, pero por lo general son los usuarios los que dicen el sistema está lento, ¿verdad? El tiempo de respuesta. Los usuarios se buscan mucho sobre el tiempo de respuesta. La utilización de recursos o dispositivos. Cómo si pueden acceder con facilidad a utilizar un recurso o dispositivo, y los trabajos realizados por el sistema o componentes del mismo. O sea, cuántos trabajos, cuántas tareas, ya no pueden realizar muchas tareas porque el sistema está demasiado lento o se tarda mucho. Entonces, debido a eso, pues baja los trabajos realizados. Entonces, los usuarios son los primeros que se dan cuenta en tener la percepción de cuáles son los parámetros para poder ver el rendimiento de un sistema operativo. Los usuarios finales, que son los que perciben en base a la interacción que ellos tienen con el rendimiento del sistema, podemos identificar los siguientes parámetros. La productividad que se va a basar en la cantidad de trabajo ejecutado por unidad de tiempo, la capacidad, la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar y el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta que va a ser el tiempo transcurrido entre la solicitud y la recepción del resultado. Entonces, estos serían los parámetros que los usuarios finales pues pueden tener como interacción en cuanto al rendimiento del sistema. ¿De qué va a depender los parámetros? No solo estos son con respecto a lo que perciben los usuarios, pero también podemos tener parámetros que dependen del sistema para lo cual ya viene diseñado. O sea, ya el sistema operativo ya viene diseñado para trabajar de acuerdo con ciertos recursos. Entonces ya tiene ciertas características. ¿Cuáles son esos recursos mínimos con los que ya se cuentan? Entonces, por ejemplo, se puede medir el factor de utilización de un componente, o sea, el porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema ha sido realmente utilizado. El solapamiento de componentes, cuando el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes han sido utilizados simultáneamente. Entonces aquí podemos ver estos componentes que han sido utilizados simultáneamente. Otro es el overhead, que es el porcentaje de tiempo en el cual los distintos dispositivos han sido utilizados en tareas del sistema que no están directamente cargados a algún trabajo que está en curso. El factor de carga de multiprogramación, aquí el tiempo, la relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo a un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en monoprogramación. Cuando hablamos de monoprogramación nos estamos enfocando a que tenemos una sola tarea. Y cuando hablamos de multiprogramación es cuando tenemos a muchas tareas ejecutándose al mismo tiempo. Entonces podemos ver esa relación. Cuando hay una sola aplicación, una sola tarea ejecutándose, cuánto se tarda, y ya cuando hay más tareas al mismo tiempo, realizar ese análisis. La frecuencia de fallo de página. Aquí el número de fallos de página que se producen en el tiempo, pues aquí las páginas que va a ser ese espacio de almacenamiento en el cual pues se va a compartir la memoria RAM y va a ser el uso de la memoria secundaria. La frecuencia de swapping, o sea, qué tanto es ese intercambio de la memoria de la RAM con respecto al almacenamiento secundario, a ese espacio que nos va a servir
y que nos vamos a poder utilizar para el manejo de la memoria. ¿Cuáles son las técnicas más comunes para evaluar un sistema operativo? Hay varias técnicas. Está la modelos analíticos, modelos híbridos, el benchmark y la monitorización. De la técnica que nosotros vamos a visualizar con ustedes, pues va a ser la instalación de esa herramienta de la cual pues vamos a obtener estadísticas y que nos va a servir para la monitorización. Entonces esa es una de las técnicas y vamos a ver qué es el modelo analítico. El modelo analítico están basados fundamentalmente en la teoría de colas y en la teoría de técnicas de simulación o técnicas analíticas. Aquí el modelo analítico es ideal cuando se trata de evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay un elemento que no está instalado. Entonces aquí el modelo analítico es a través de la teoría de colas o la técnica de simulación. La siguiente técnica es el modelo híbrido. En el modelo híbrido aquí podemos tener podemos utilizar diferentes métodos como los métodos analíticos, el uso de simulación y podemos subdividir modelos complejos en el que cada submodelo pues, represente aspectos importantes del sistema a medir. El benchmark. El benchmark es un método que es muy utilizado para comparar sistemas informáticos. ¿Esto para qué? Por ejemplo, aquí le llaman al modelo del benchmark. Por ejemplo, tenemos una página web. La página web, ¿cómo se va a comportar si tenemos de base un sistema operativo Windows y si tenemos de base un sistema operativo Ubuntu, por ejemplo? Entonces, ¿cómo se va a comportar en esos dos sistemas operativos nuestra aplicación? Para eso, pues podemos utilizar las herramientas que nos van a servir para validar, para hacer pruebas de estrés. Aquí hay herramientas con las cuales nosotros podemos hacer pruebas de estrés. Y para poder obtener cómo en momentos de carga alta, cómo se va a comportar el sistema operativo, qué recursos son los que más se van a utilizar. Entonces, de aquí es que se puede generar, por ejemplo, un prototipo en el cual se pueden ir obteniendo esas mediciones. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacer estas pruebas de carga para alguna aplicación y cómo se comporta. Es así como nosotros podemos tener valores cuantitativos. ¿Cómo se comporta? Ah, sí, dice en Windows es más lento, en Ubuntu es más rápido, pero tenemos que hacerlo cuantitativo. O sea, colocar herramientas y que me digan estos son los recursos que más consume en este sistema operativo y estos son los recursos que se consumen en este otro sistema operativo. Entonces se pueden hacer comparaciones. A eso se le llama modelo del benchmark. ¿Alguien que ha tenido la oportunidad de realizar estas comparaciones? ¿Ninguno? Ingeniera, ¿Sí? yo solo en teléfonos celulares. Ah, ya. Ajá. Solo he utilizado lo que es benchmark. ¿Y cuáles son las comparaciones que has realizado? Pues generalmente es de la GPU y también del procesador. Ya. ¿Y Ajá. qué sistemas son los que has instalado? En los teléfonos. Ajá. Pues yo solo lo utilizo para verificar el rendimiento, porque algunas aplicaciones son algo pesadas, entonces quiero que corra fluidamente en el teléfono. Para eso lo utilizo para ver si me conviene comprarlo o no.
Ah, ya. Ajá. De acuerdo. Sí, gracias, Juan Carlos. Entonces, ¿qué hacen las mayorías de las empresas para ir midiendo? Pues utilizan herramientas de carga y evalúan, se instala en diferentes sistemas operativos con el mismo recurso y con la misma carga, y se evalúa cuánto es el rendimiento de cada una de cada uno de los recursos, cómo se quedan los recursos, cuál es el consumo de esos recursos. Entonces, esa es un método, es una técnica que podemos utilizar para validar si realmente debemos de elegir un sistema operativo u otro. Y también pues tenemos el de monitores. El de monitores en el cual nosotros podemos tener varias herramientas en las cuales pues se le puede hacer esa carga de estrés, esa carga real, y se pueden hacer esas pruebas en la cual pues vamos a tener herramientas que estén monitoreando los recursos del sistema operativo. Entonces, eso era los puntos que íbamos a ver el día de hoy. No sé si alguien quiera agregar algo más. Entonces, tenemos técnicas. La técnica de la herramienta de monitoreo, esa es una. El benchmark es otra, que es la más utilizada también. Y ya vimos los parámetros que los usuarios pues son los que perciben, y cuáles son los recursos que básicamente nosotros deberíamos de estar monitoreando, y que son los que más se quedan cortos en cuanto a si llega una nueva aplicación, cómo se va a comportar nuestro sistema operativo. Entonces podemos hacer análisis de carga. Esa sería una de las, si nos dicen se va a utilizar una nueva herramienta, entonces, ¿qué tanto va a consumir esa nueva herramienta? Se pueden hacer prototipos. No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Ningún? De acuerdo. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. No se vayan a desconectar, por favor. Solo voy a tomar la asistencia. Solo quiero validar. Ya todos colocaron su nombre. Permítanme un momentito. ¿Alguien que quiera comentar algo más sobre los grupos? ¿Todos están bien? De acuerdo, gracias. Igual todo bien, ingeniero, gracias. Gracias. Permítame. Ahora les tomo la asistencia. Listo. Entonces, ya les tomé la asistencia
Y para el próximo sábado, ahí sí vamos a tener la presentación de la herramienta, la cual pueden investigar varias y presentar una. Esa sería la actividad que vamos a tener para la próxima semana. Y les deseo un buen fin de semana. Recording stopped. Gracias, ingeniera. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Feliz día.